1951 es la fecha de arranque que hoy celebramos y que nos remonta a una historia. La historia de estos 72 años. El 51 es un año en el que, creo, estamos en una guerra. La guerra de Corea. ¿Por qué fuimos allá? ¿Qué hacíamos allá? 53 es la fecha exacta. Pues tiene que ver con decisiones de un gobierno de ese entonces. Si recorremos la historia desde ese momento hasta hoy, creo que no hay un año que no digamos que ha sido de guerra. Difícilmente se encuentra por allí, quizás 64, 65 de pronto. Si lo miramos por tasa de homicidios, se encuentran. Pero es muy difícil hallar estas fechas donde la nación, donde el país, donde la sociedad colombiana haya estado en unos instantes donde diga aquí en ninguna parte del territorio nacional se está disparando. Están muriendo personas, hay un conflicto de tipo armado de ninguna especie. Por tanto, el aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares coincide realmente con una época de violencia en el país. Su función de ser esencial, indudablemente, es ese conflicto, es estar en medio con las armas de esa espiral permanente de la violencia colombiana. Es decir, en realidad, si contamos estos 72 años, el Ejército de Colombia, la Armada, la Fuerza Aérea, no conocen institucionalmente lo que significa la paz, sino de manera parcial, en los pocos momentos en que este tema se ha vuelto no un discurso, sino una realidad. ¿Cuántas personas han muerto desde entonces? Civiles, de los grupos que han estado con las armas enfrentándose a la fuerza pública, de la fuerza pública. Ese listado que es parte de nuestro esfuerzo de memoria, hay que hacerlo, hay que recuperarlo, partes de eso existen. Otras partes se han perdido, pero se pueden recuperar. Pero aquí lo esencial es ver qué nos ha pasado como nación en estos 72 años. ¿Por qué un país como Colombia, y yo no creo que exista uno diferente en el mundo? Si ustedes lo encuentran, me lo traen. Pero creo que no tenemos parangón en toda la especie humana en donde podamos decir, donde un presidente puede decir, o cualquier ciudadano o ciudadana, que llevamos 72 años de conflicto al interior de nuestra propia nación, conflicto violento y armado, porque conflictos tienen todas las sociedades diferentes, pero pacíficos y no armados, que se dirimen en las urnas, que se dirimen en momentos de grandes manifestaciones, etcétera, en cambios de la historia que se pueden registrar simplemente leyendo los libros de la historia universal. Pero ¿qué nación del mundo puede decirnos aquí que ha vivido un conflicto permanente durante 72 años en donde unos ciudadanos se matan con otros ciudadanos del mismo país? Eso no existe. Tenemos una circunstancia extraña, anormal, de la cual indudablemente no podemos enorgullecernos. Si me lo permiten, para dar explicaciones sobre un periodo de tiempo tan grande, yo creo que aquí se está demostrando, y si no fuéramos más atrás en la historia, más se confirmaría que no hemos sido capaces de configurar y construir una nación que se llame Colombia. Una nación, por definición, es un pacto de la ciudadanía que está allí en ese territorio para convivir en paz. Son unas reglas del juego X, Y, diferentes en un lado, en el otro,
en donde las sociedades de ese territorio al que llaman patria llegan a unos acuerdos que les permiten convivir. Seguro con dificultades, seguro con problemas, seguro con discusiones, debates, etcétera, pero no matándose entre sí. Luego, paralelo al aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, hay una realidad del país que no tiene que ver exclusivamente con la fuerza pública, sino con toda la sociedad, su política, su poder. Y es que no hemos podido constituir todavía una nación grande que se pueda catalogar como nuestra gran patria, sino que nos seguimos matando entre nosotros. Mientras nos sigamos matando entre nosotros, las posibilidades de construcción nacional se alejan en el tiempo, se pueden volver incluso irreversibles, como muchas naciones en el mundo, y de eso sí hay ejemplos, se acaban. Una nación crece, nace, crece, se desarrolla y muere. Como todo cuerpo humano y vital, no son eternas. Solo pongamos el ejemplo de Yugoslavia, que yo conocí de niño porque jugaban fútbol y muchos de sus jugadores aquí en el estadio El Campín de Bogotá. ¿Dónde está Yugoslavia hoy? Se mataron entre ellos mismos, causa y excusa siempre tuvieron, pero no existe hoy un país que se llame Yugoslavia. Podríamos decir la Gran Colombia para estar más en nuestras tierras. ¿Dónde existe la Gran Colombia? Podríamos hablar de la Unión Soviética, ahora que se puso de moda otra vez el tema por la guerra de Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética. No existe. Y así podríamos ir hacia otros ejemplos de nuestra historia que nos demostrarían que cuando las ciudadanías entran en una especie de fuerza centrífuga y que se encuentran en ese camino centrífugo matándose entre sí sin encontrarse, sin poder ya dialogar, solo entablando entre sí los disparos, el alza de las armas, las bombas y los fusiles, allí ya no hay nación. Allí lo que se destruye es un proyecto nacional y muchas veces de manera definitiva. La historia nos lo enseña. Hoy la realidad del mundo nos enseña que lo que vivimos en Colombia no es lo que vive la humanidad, que los episodios de violencia y de guerra en que caen son episódicos, se superan, sea por la victoria militar, sea por el diálogo político, pero que ninguna nación hoy puede decir que lleva 72 años permanentemente matándose entre sí. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.